Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, deseo que te encuentres muy bien. Mi nombre es Lucas Fernández Paz, soy el pastor asistente de la iglesia Mission Hill Church aquí en Tampa, Florida. Y quiero invitarte a que juntos meditemos en Hechos capítulo 14 y vamos a arrancar del versículo 14. Si recuerdas, hasta este momento a Bernabé lo llamaban Júpiter, a Pablo lo llamaban Mercurio porque era el que predicaba la palabra, y salió el sacerdote de Júpiter y quería ofrecer sacrificios con toros para Pablo y para Bernabé pensando que eran dioses. Entonces el versículo 14 dice: Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y en el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, y desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Fíjate la respuesta que tiene Pablo y Bernabé en este momento. Ellos se dan cuenta de esa reacción espontánea que están teniendo, porque era un contexto que en esta ciudad no había una sinagoga, era una ciudad idólatra. Entonces el estilo o cómo hacen la presentación del Evangelio, en este contexto no predican del Antiguo Testamento ni usan la ley, sino que ellos simplemente su primera reacción es rasgar las vestiduras de una demostración visual y de la aberración que estaban viendo, no porque los reconocían a ellos como dioses, sino que le estaban quitando a Dios el reconocimiento, que estas personas no conocían a Dios. Así que 3 cositas para evaluar en esta meditación de los versículos. Fíjate que ellos reaccionan no simplemente rasgando, pero también con palabras. Ellos aclaran diciendo, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellas. Hacen referencia a este Dios creador. Este Dios que tiene control sobre la lluvia, sobre los cielos, sobre los mares, y lo presentan a este Dios como ellos diciendo: nosotros somos iguales que ustedes. En Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Romanos 1, 19 y 20 dice: por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que si pensás que una persona que nunca escuchó de Dios, que no ha tenido un acceso claro, Dios habla a través de la creación, Dios habla a la conciencia del hombre. Y es justamente en esta predicación que ellos dicen que Dios no simplemente es el que les da la lluvia de los cielos, y no es solamente que le da los tiempos fructíferos, pero dice que también los llena de sustento y le da alegría en el corazón. Es un Dios que satisface y puede saciar su vida. Pero ellos rechazan lo que están haciendo y apuntan hacia este Dios creador. En segundo lugar, para meditar, fíjate que unos judíos, se dice el versículo 19, que llegaron a ese lugar, los persuadieron a la multitud, de estos judíos que tenían el odio, querían rechazar y callar a estos predicadores de las buenas nuevas de Jesucristo, y lo apedrean y lo arrastran fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Considera por un momento la condición de su cuerpo para que ellos piensen que esté muerto. Y es justamente que Pablo en diferentes lugares va a hablar de estas marcas. En Gálatas capítulo 6, versículo 17, él lo dice en unas palabras diciendo: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Quizás vos y yo en nuestro contexto no tengamos marcas físicas, pero quiero decirte que las marcas que uno recibe, quizás emocionales, quizás de desprecio, quizás rechazo o burla, por causa del Evangelio, por causa de dar testimonio de Dios en tu vida, Dios te libera, Dios la conoce, Dios te recompensa. Y esas marcas también son un testimonio para tu vida de cómo Dios está obrando. Y en tercer lugar, la última consideración dice que ellos volvieron a ver los discípulos para afirmar la fe y establecen no simplemente una edificación de la iglesia, pero también una organización. Y es justamente, dice, que establecen a ancianos para que puedan liderarlo. Y Pablo coloca líderes, y él lo dice justamente en 1 Timoteo capítulo 3, dice que no va a colocar un neófito, un necio, sino alguien que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El discipulado y la exhortación a permanecer en la fe eran los valores que Pablo y Bernabé estaban estableciendo para que estas iglesias puedan crecer. Así que esto culmina ese primer viaje misionero que hacen juntos y recorren más o menos unos 1100 kilómetros en tierra y unos 800 kilómetros en mar para proclamar la fe en Jesucristo, para dar testimonio que personas como los gentiles estaban siendo recibidos en la fe, pero sobre todo que Dios es el que hace la obra. Dios lo ha hecho con ellos. Si miras a tu alrededor, hay puertas abiertas. Si miro a mi alrededor, puedo tener oportunidad de proclamar la fe de Jesucristo, pero sobre todo, darle la gloria a Dios. Te animo a que puedas seguir con tus ojos fijos en la palabra de Dios, que es lo que va a darle solidez a tu fe y a mi fe, para que podamos vivir este día a día, esta semana a semana, viendo qué es lo que Dios coloca en nuestro camino y cuántos kilómetros vamos a recorrer para poder proclamar el Evangelio. Así que Dios te bendiga, sigue firme en tu devocional y Dios va a guiar y bendecir tu vida.